Seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a vuestro canal de la gran mentira. Hoy vamos a hablar del camino del Tao. Hoy vamos a hablar de taoísmo y, como de costumbre, vamos a utilizar un par de fragmentos para ilustrar nuestra exposición. Dos fragmentos del desaparecido actor y artista marcial Bruce Lee, en los que se trasluce pues tanto parte de la sabiduría taoísta como parte de esa filosofía que Bruce Lee convirtió en un arte marcial, en ese Jeet Kune Do en el que él fusionó distintas artes marciales, y que no era solo una técnica de lucha, sino que él también intentó introducir en ese Jeet Kune Do parte de esa filosofía confucionista, taoísta, milenaria china, de la que él era conocedor y que él de alguna manera fue embajador en Occidente, a través de sus películas, a través de sus entrevistas, de esa sabiduría milenaria china que muchas veces es, digamos, insultante, ¿no?, para los occidentales, que queremos muchas veces reducir la antigüedad de todas estas doctrinas, el hinduismo, el taoísmo, porque contradicen esa visión historiográfica moderna de que todo empieza con Grecia y Roma, cuando lo que observamos, a nada que seamos medianamente objetivos y ecuánimes, es lo contrario, ¿no? Porque cuando Alejandro Magno llega a Egipto, las pirámides ya tienen 2000 años, y en el Timeo nos dice Platón que los griegos son básicamente como niños a nivel intelectual comparados con los egipcios, ¿no? Entonces, si observamos la antigüedad real que tienen estas doctrinas milenarias como el taoísmo, ¿no?, que se fija o se compendia toda esa sabiduría en el Tao Te Ching de Lao Tse, que es del siglo VI a.C., pero que recoge una tradición oral muy anterior, porque en estas culturas orientales la transmisión de la sabiduría nunca era escrita, sino que siempre era oral, de maestro a discípulo, ¿no? Entonces, en determinado momento, porque se ve que la tradición se está perdiendo, se fija por escrito, pero eso solo revela un estado de decadencia que hace que la transmisión oral ya empiece a perderse, ¿no?, por esa marcha descendente del ciclo cósmico que ya adivinaron los hindúes en los yugas, ¿no?, en los Puranas. Nos hacen ver que los yugas vamos hacia abajo, ¿no?, como en Hesíodo, de una edad de oro a una edad de hierro, donde el ser humano cada vez va siendo más necio, ¿no? Y de ese Satya Yuga, desde esa edad de la verdad, donde todo el mundo conoce la verdad, a la edad de la confusión, al Kali Yuga, donde nos encontramos, donde el conocimiento de la verdad es cada vez una cosa más insólita, ¿no? Entonces vamos a ver estos dos fragmentos de Bruce Lee para ilustrar la exposición breve, necesariamente breve, porque si no el vídeo debería durar 100.000 horas, ¿no?, para intentar exponer todo lo que el taoísmo supone y recoge. Pero vamos a ver esos dos fragmentos de Bruce Lee y luego los comentamos brevemente. ¡Vamos con ello! What are your thoughts when facing an opponent? There is no opponent. And why is that? Because the word I does not exist. A good martial artist does not become tense but ready. Not thinking yet, not dreaming. Ready for whatever may come. When the opponent expands, I contract. And when he contracts, I expand. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. Pues en este primer fragmento, perteneciente a la película Operación Dragón, fabulosa película de los años 70 de Bruce Lee, de las que ya hizo en Estados Unidos, pues vemos cómo está Bruce Lee parlamentando, dialogando con su maestro, porque siempre en Oriente, en las grandes, no solo en Oriente, sino también en la Grecia clásica, los diálogos de Platón siempre son un diálogo maestro-discípulos. Todos los grandes
tratados, textos del hinduismo son maestro-discípulo, la Bhagavad Gita, el Yoga Vasista, siempre es el maestro instruyendo al discípulo y el discípulo humildemente recogiendo esa enseñanza que va a transformar su vida si él deja que le penetre hasta lo más profundo, ¿no? Y ahí tenemos a Bruce Lee hablando con el maestro le dice que cómo es eso de que no hay oponente, y él dice que es el pensamiento del yo es una ilusión, ¿no? Eso mismo nos dice Patanjali, nos dice Ramana Maharshi, todos los grandes textos de la India, nos dice que esa construcción, que es el yo, es una ilusión, porque al final es ese rayo que viene del cielo, ese Tao, ¿no? Ese camino vertical que nos lleva hacia el cielo, que ya veremos cómo se expresa de manera gráfica, ¿no? Ese Tao, porque Tao Te Ching, al final, si lo traducimos, es la escritura Ching de la rectitud Te y de la vía Tao, ¿no? Que el Tao al final es la vía, es el camino que conduce al hombre hacia el cielo. Pero esa ilusión del yo individual, separado de todo, es algo ilusorio, ¿no? Eso ya lo sabían los taoístas, ya lo sabían los hindúes. El mundo moderno nos dice lo contrario, que hay que exaltar el individualismo, ese yo pequeñito que se cree muy importante, que no quiere trascender lo que es como mera individualidad, y ese seréis como dioses es la religión del hombre hecho Dios, que es la religión moderna, que es el dar rienda suelta a ese individualismo moderno que me aleja de la verdad y me dice que mi verdad, que lo que a mí me gusta, eso es la verdad, ¿no? Todas las sabidurías tradicionales contradicen esta visión moderna. No la contradicen porque de hecho no existía ni siquiera, probablemente ni siquiera era concebible eso de que el hombre quisiera él por sí mismo, desde su egoidad, descubrir la verdad, que esa verdad siempre es anterior a él, y que le obliga a trascenderse para alcanzar esa verdad. No era concebible en el momento en el que Lao Tse, o incluso antes, cuando ese taoísmo que probablemente no tiene origen en el tiempo y que no es humano como los textos de la India, sino que es algo siempre revelado desde lo alto, ¿no? Y que realmente Lao Tse compendia y pone por escrito seguramente en una época ya decadente, porque ya se trasluce en el texto pues una cierta queja de que esa tradición taoísta milenaria se va perdiendo, sobre todo en las amplias capas de la población, y se va convirtiendo en una cosa cada vez más elitista, más reducida y reducido a unas pocas élites, ¿no?, que pueden comprenderlo y asumir esa sabiduría, ¿no? Le dice que el pensamiento yo, es un pensamiento ilusorio, es un pensamiento falso, pero luego habla de esa acción no actuante, que es una de los núcleos, ¿no? Es una de las esencias del taoísmo, y entonces dice que en un combate marcial, ¿no?, o en el teatro del mundo, hay que observar siempre, como nos decía Buda, con desapego, con distancia, la acción. No hay que mezclarse en la acción, porque entonces hay dolor, pero además tengo una visión errónea, ilusoria de la realidad. Entonces dice que cuando el rival se expande, yo me contraigo; cuando él se contrae, yo me expando; y cuando surge la oportunidad de dar un golpe, yo no doy el golpe, sino que el golpe se da solo, dice él, ¿no? It hits all by itself, ¿no? Dice Bruce Lee, que además era un gran comunicador y lo sabía teatralizar y hacer de una manera fabulosa, ¿no? Esa acción no actuante, que es uno de los núcleos del taoísmo, coincide precisamente con esa Bhagavad Gita, con ese Karma Yoga, con esa acción sin apegarte al fruto de la acción, sino hacer la acción correcta, la acción beneficiosa, la acción que es conforme al orden, ¿no? La acción dármica, el dharma, el ritam, el orden universal, y esa acción que según el dharma de cada persona se conforma al orden universal, ¿no? No es lo que a mí me apetece, no es lo que a mí me gusta, sino es lo que es correcto. Vamos a ver un segundo vídeo de Bruce Lee, aquel tan famoso que aparecía en un anuncio de una marca de coches, creo recordar, donde habla de aquello de "Be water, my friend". Sé como el agua, fluye como el agua, una de las cosas que también nos recuerda el taoísmo, ese fluir acompasado con el cosmos, y vamos a ver de qué manera tan fabulosa lo expresaba Bruce Lee en este vídeo. ¡Vamos con ello! I said, empty your mind.
be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Pues ahí teníamos esas palabras fabulosas de Bruce Lee, ese Be Water, my friend, que en su día, cuando salió el anuncio, se hizo muy popular, ¿no? Y todo el mundo lo repetía. Y nos vamos a ir al Tao Te Ching para ver cómo se expresa esto en el texto fundamental del taoísmo, ¿no? Nos dice Lao Tse que nada hay en el mundo más blando y más débil que el agua. Nada le toma ventaja en vencer a lo recio y duro, pues nada en ello puede ocupar su lugar. El agua vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Nadie en el mundo lo ignora, mas en el mundo nadie es capaz de atenerse a ello. Por eso dice el sabio, solo quien hace suyos los oprobios del Estado es digno de llamarse señor del país. Solo quien hace suyos los infortunios del Estado es digno de llamarse soberano del mundo. Las rectas razones parecen significar lo contrario. Vemos que entender los textos taoístas es muy difícil desde nuestra perspectiva occidental y más aún desde la occidental moderna. Ya nos decía René Guénon que el que quisiera tener una sabiduría metafísica total, absoluta, es preferible que se acercara a los textos de la India, que son a los hindúes, ¿no? Incluso los más antiguos, los Vedas, las Upanishads, que son más fáciles de comprender desde nuestra perspectiva occidental, puesto que los indios al final son indoeuropeos, ¿no? Y en teoría tenemos incluso a nivel étnico un origen común, pero los chinos tienen una manera de ver el mundo muy diferente, una psicología muy diferente, ¿no? Entonces acercarse a los textos taoístas puede ser enriquecedor, pero son muy enigmáticos, muy crípticos, si nos acercamos a ellos desde nuestra occidentalidad. Vamos a comentar algún texto más taoísta, que algunos son más comprensibles que este, que es bastante enigmático, pero ellos inciden mucho en eso de que lo blando y débil es más fuerte que lo duro, ¿no? Y esto ellos lo ilustran diciendo que el hombre, cuando muere, se queda rígido, y el árbol cuando muere también se queda rígido y quebradizo. Es decir, lo que nos lleva a estar rígidos nos lleva a estar más cerca de la muerte, porque el bebé es blando y el brote es tierno y está mucho más cerca de la vida, ¿no? Está mucho más cerca del origen que lo que es rígido y duro, que hace que no seamos capaces de acompasarnos al cosmos. Que nos dice Bruce Lee, ¿no? Que el agua toma la forma, no tiene forma, y toma la forma de la copa o de la taza que la contiene. Se adapta todo el agua, pero también puede ser muy dura y chocar. Esto lo podemos ver desde el punto de vista de un artista marcial, ¿no? Que tiene que ser escurridizo, pero letal como el agua, pero lo podemos ver sobre todo a nivel filosófico, profundo, espiritual, metafísico, que es lo que verdaderamente lleva el fondo de esta enseñanza taoísta del Tao Te Ching, ¿no? Vamos a ver algunos textos más del Tao Te Ching que he recogido, que al final son bastante enigmáticos, y es un texto muy profuso que incide en ciertas ideas, pero que la mayoría son difícilmente comprensibles. Vamos a coger algunas de las más importantes y de mis favoritas, pero vamos a intentar pasarlas por el filtro de nuestra visión occidental para poder entenderlas, aunque sea lejanamente, ¿no? Aquí tenemos esta parte que nos dice, que nos vuelve a hablar de esa acción no actuante de los taoístas. ¿Por qué acción no actuante? Que ahora lo veremos en las jerarquías del confucianismo combinadas con las del taoísmo, que nos llevan desde la sabiduría profana, exotérica, hasta la sabiduría esotérica, espiritual, trascendente, ¿no? Que es el último grado, que es el Cheun-yen, que es ese hombre universal de los musulmanes, que es del sufismo, de la vía profunda de los musulmanes, que en el taoísmo es el hombre trascendente, que ya sería un hombre que se adecúa a la divinidad, que ya no es hombre, ni siquiera como el Jivan Mukta del
del hinduismo, sino que aunque todavía habita en el cuerpo, se supone que ya se ha hecho uno con esa divinidad de la que todo procede, ¿no? Y que ya ha salido tanto de su humanidad como del mundo condicionado manifestado. Ese es el último grado del taoísmo, al que evidentemente muy pocos llegan, como vimos en el vídeo de la iniciación, donde solo uno, Perceval, Parsifal, el Parsifal wagneriano, el Parsifal de Eschenbach, es el único que encuentra al final el Santo Grial, porque es algo reservado a una élite muy limitada, ¿no? Nos dice el Tao Te Ching, el que actúa fracasa, el que aferra algo lo pierde. Por eso el sabio no actúa y de ese modo no fracasa. Nada aferra y de ese modo nada pierde. Cuando estés a punto de alcanzar la meta, sé tan prudente al final como al principio y no fracasarás en tu empresa. El sabio desea no desear nada y no estima las mercaderías difíciles de obtener. Enseña sin enseñar y se inspira en los errores del vulgo. Esa es la razón por la que el sabio es capaz de favorecer el curso natural de los infinitos seres, mas sin ser capaz de actuar. Aquí hay que ver, lo primero, lo limitadas que son las traducciones. Depende de la traducción, creo que esta es buena, pero el chino es un idioma hecho para la metafísica, en el que cada letra es un ideograma, ¿vale? No es un fonema, no es un sonido como es en Occidente, sino que es un ideograma, es un símbolo, ¿no? Como ahora veremos con la letra Guan. Entonces, ya de por sí es algo difícil de comprender y seguramente en la traducción perdemos muchos matices y en nuestras lenguas occidentales perdemos toda esa capacidad expresiva que tienen lenguas hechas para la metafísica, lenguas simbólicas, como era el egipcio, como era los jeroglíficos egipcios, o como es el chino, ¿no? Entonces nos dice eso de que el sabio actúa sin actuar, porque ¿cómo es la acción del cielo? Es una acción no actuante, no se implica en la acción, ¿no? Porque el creador crea el universo, pero no desea. Por eso el sabio quiere actuar como el cielo, que actúa sin desear nada, actúa por el bien del cosmos, pero sin esperar ningún fruto de la acción. ¿Qué fruto puede esperar el cielo o la divinidad, que ya es infinito en sí mismo, no puede desear nada? Entonces ese desapego del fruto de la acción es acomodarse a la acción del cielo, que es una acción sin deseo, que es una acción no actuante, que es una acción que no espera obtener ningún fruto, sino que solo espera hacer el bien, la verdad y la belleza, ¿no? Ahora vamos a ver otro... Esto no es de Tao Te Ching, sino que es un comentario de Chuang Tzu, que es uno de los principales autores taoístas junto con Lao Tse, y que nos habla de qué es esa acción no actuante, que es muy difícilmente comprensible para nosotros occidentales, que siempre tenemos el deseo, ¿no? El fruto de la acción, la utilidad, todo es práctico aquí, ¿no? Todo tiene que ser utilitario, ¿no? Y sin embargo esto es todo lo contrario, entonces parece como muy antiintuitivo para nosotros, ¿no? Entonces nos dice Chuang Tzu que esa acción no actuante, que es más bien una influencia, es la manera de moverse en el mundo, tanto del hombre verdadero, Cheng Yen, como del hombre trascendente, Cheung Yen, ¿no? El hombre verdadero es el que se sitúa en el centro, en ese Chong Yong que dicen ellos, son palabras extrañas todas que vienen del chino, ¿no? Chong Yong, que es situarse en la verdad, en el invariable medio, que dicen los taoístas. Esto es difícil de explicar, pero si vemos la cruz, que ahora vamos a ver que la cruz cristiana es muy similar al símbolo Guan de los taoístas, en esa horizontal, que es el mundo, que es el estado humano, hay un punto central que es la verdad, que es el invariable medio, que es en el que se sitúa el hombre verdadero. El hombre verdadero, después de pasar por un montón de jerarquías, ¿no? De grados en la jerarquía o confucionista y taoísta, lo que llega es a la verdad. Se sitúa en ese Chong Yong y ahí le ilumina el cielo, ¿vale? Y ahí él se convierte en un puente entre el cielo y la tierra, entre el cielo y los hombres. Y entonces ese hombre verdadero que está en el centro, que está en ese Chong Yong, en ese invariable medio, es capaz de actuar como actuaría el cielo. No digamos ya el Cheung Yen, el hombre trascendente, porque ese ya directamente no es ni un ser humano. El hombre verdadero es el humano perfecto, digamos como Adán y Eva antes de la caída, es el hombre primordial, y sin embargo el Cheung Yen ya sería el hombre trascendente, que ya sería prácticamente como un dios, ¿no?
que sería como Jesucristo, ¿no? Sería el hombre universal o el hombre trascendente que ya no es hombre, ¿no? Entonces nos dice que esa acción tanto del hombre verdadero como del hombre trascendente es central, ¿no? Está en ese Chongyong, en ese invariable medio, e imita la actividad del cielo y la encarna respecto al mundo humano. Y nos dice textualmente Chuang Tzu: los antiguos soberanos, absteniéndose de toda acción propia, no era su acción individualista, sino que era la acción del cielo, la acción correcta, ese karma yoga de la Bhagavad Gita, dejaban al cielo gobernar por ellos. Los antiguos soberanos no deseaban nada, y el pueblo estaba en el orden más perfecto. Es decir, el sabio no tiene que hacer nada, solo tiene que ser puro para encarnar, para hacerse puente entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el estado humano. Al ser puro, digamos que refleja la acción del cielo en el estado humano, ¿no? Y se hace un puente entre el cielo y los hombres, un pontifex, ¿no? El rey pontífice o el emperador en China es un puente que hace que a través suyo la acción del cielo o las bendiciones del cielo se derramen entre los hombres. Todo esto parece muy enigmático, parece muy poético, pero son cosas efectivas, ¿no? Porque son grados iniciáticos que hacían que el humano, que se había transformado a sí mismo por fruto de todo este camino iniciático, de este camino de desarrollo interior espiritual, era capaz de actuar de esa manera sin esfuerzo, ¿no? Y hacía que toda la sociedad se ordenara de manera armónica y natural, ¿no? Vamos a ver ahora esos grados, ¿no? Hay 3 grados en la jerarquía confucionista, que digamos que es más exotérica, más filosófica, más mundana, terrenal de organizar la sociedad, ¿no? Y sí es una filosofía más práctica, digamos, igual como el estoicismo. Y esos 3 grados serían el letrado, Cheu, el docto, Hien, y el sabio, Chen, ¿vale? Este sabio, que ya es el último grado de la jerarquía confucionista, realmente es un puente entre la confucionista y la taoísta. Ya es el último grado de la confucionista y el primero de la taoísta, que es más elevado porque ya es un saber más esotérico, más espiritual, más trascendente, más metafísico. Ya no es tan de la tierra, sino más mirando hacia el cielo, ¿no? Y entonces dice la sabiduría china que el Cheu, el primero, que es el letrado, mira al Hien, que es el docto, y el Hien mira al Chen, que es el sabio, ¿no? Y el Chen, que ya es el sabio, que es el último de la jerarquía confucionista, mira al cielo. Es decir, el más inferior va mirando al más superior y el superior ya mira al cielo. Eso marca el límite entre lo confucionista, que es lo terrenal, y lo taoísta, que ya es lo celeste, lo espiritual, lo metafísico, ¿no? Y entonces dice que ya el Chen, que es el último grado, mira al cielo. Vamos a ver cuáles son los grados en la taoísta, ¿no? Termina la confucionista, empieza la jerarquía taoísta. El primero es el Chen, que es el sabio. Y es una sabiduría, nos dice esto René Guénon, ¿no? Que aunque es más que ciencia, todavía no es más que de orden exterior. Este grado más bajo en la jerarquía taoísta coincide precisamente con el más elevado de la confucionista. De ese Chen pasamos al hombre dotado, que ya es taoísta, que va por encima del sabio, que es Cheu Yen. El siguiente sería el hombre de la vía, el Tao Yen, ¿vale? Porque Yen es hombre. Aquí hay una gran tríada que nos muestra René Guénon en ese libro fabuloso de ilustrar el taoísmo para los occidentales, que es la gran tríada, ¿no? Que esa gran tríada es Tien, el cielo, Ti, la tierra, Yen, el hombre, que el hombre es precisamente ese grado intermedio en esa tríada entre el cielo y la tierra. Tien, Ti, Yen es esa tríada en la que el hombre hace de puente, el hombre verdadero, el hombre trascendente, el hombre, que se ha trabajado espiritualmente, puede ser un puente entre la tierra y el cielo. Evidentemente el hombre común, el hombre ordinario, no puede hacer ese papel de puente porque es un hombre cegado por los deseos y por su individualidad, ¿no? Tenemos ese hombre de la vía, que sería ya el tercer grado en la jerarquía taoísta, que es el hombre de la vía, el Tao Yen, ¿no? Porque Tao es vía, camino.
El siguiente ya es el hombre verdadero, ese que veíamos en el centro de la horizontal, está en ese Chongyong, en ese invariable medio, el hombre verdadero, es el que ha alcanzado su perfección como humano, pero aún es humano, ¿no? Sería Adán y Eva antes de la caída, ¿no? Retorna al estado primordial de ese Satya Yuga, de esa edad de oro de Siodo en la que todos los hombres eran perfectos y se fueron corrompiendo, ¿no? Por el paso del tiempo, que es exactamente lo mismo, lo contrario de lo que nos dice el progresismo, que es que vamos a mejor, ¿no? Que nosotros somos más listos de lo que eran Dante o Platón. Y cualquier observación mínima de la realidad nos hace ver que todo va empeorando, que todo va corrompiéndose, como nos dice el segundo principio de la termodinámica, que es la ley de la entropía, ¿no? En un sistema cerrado todo tiende al caos, el caos tiende a incrementarse, todo tiende a deteriorarse, ¿no? Pero el mundo moderno, que es el mundo más necio de la historia, pues nos dice lo contrario, y el progresismo nos dice que todo va mejor simplemente por el paso del tiempo. No te tienes ni que esforzar. Y tú ves que si no te esfuerzas, el paso del tiempo lo único que hace es crujirte e irte corrompiendo poco a poco, tanto física como intelectualmente, ¿no? Y de ese hombre verdadero ya damos el último salto, que sería, como vimos en el vídeo de la iniciación, ese 30, 60 y 100, pues este último grado es el 100, ¿no? Que no tiene relación con los anteriores. Sí tiene relación porque es el efecto de haber pasado por todos esos grados anteriores, pero es inconmensurable con respecto al resto porque ya nos saca del mundo manifestado, nos saca del mundo condicionado y nos lleva a ese Chongyong, hombre trascendente, que ya es prácticamente como si, al ser uno con la divinidad, es como un dios. Pero no es ese dios que se cree que es el hombre moderno, que es él regodeándose en su limitación humana, en su individualidad, sino que es ese hombre que ha ido más allá de su humanidad, que ha trascendido su individualidad y que ya ha ido a una dimensión supraindividual de lo humano, que precisamente ya no es humana, ¿no? Vamos a ver cómo se refleja esto de manera visual en el símbolo que decíamos antes, Wang, la letra Wang, que vemos que las letras en el alfabeto chino tienen una significación profunda, simbólica, metafísica, y esta es la letra del alfabeto chino que representa al emperador o al rey pontífice, que es un puente entre la tierra y el cielo. Aquí vemos tres trazos horizontales, luego tenemos el símbolo del yin y el yang, ¿no? Que representa la dualidad en la manifestación que hay que trascender, hay que evidentemente ir hacia yang, que es lo luminoso, ¿no? Y huir de yin, que es lo oscuro, pero es inevitable que en la manifestación haya dualidad, yin, yang, bien, mal, oscuro, luminoso, verdad, mentira, ¿no? Hay que ir hacia lo luminoso, pero para trascender los pares de opuestos, como también veíamos en el budismo, ¿no? Vamos a seguir ahora con esto, pero vamos a decir una cosa con respecto al yin y al yang que luego se me queda en el tintero, que es aquello de que los taoístas dicen que ante el cielo solo cabe ser yin, ¿vale? El cielo es yang, es lo activo, y tú eres yin, tú te dejas iluminar por la divinidad con humildad, abierto a esa gracia de la divinidad, porque ante el yang, que es el cielo, solo cabe ser yin, y el que sea yin ante el cielo será yang ante el mundo, porque ocupará un lugar central en el mundo, ¿no? Ocupará un lugar central precisamente porque se ha dejado iluminar con humildad por la divinidad. Pero el que intente, por otro lado, de manera ilusoria, ser yang, es decir, ser activo ante el cielo, revelarse, como Lucifer, ¿no? Esa subversión luciferina que es el mundo moderno, es decir, el que intente exaltar su individualidad y ser yang ilusoriamente ante el cielo, será yin ante el mundo, ¿vale? Porque no entenderá nada y será un juguete de los acontecimientos porque ha puesto todas sus esperanzas en este mundo sin mirar que este mundo no es sino una ilusión de la divinidad, ¿no? Y no tiene esa visión trascendente que le hace ser yin y no entender nada de esa dualidad, de ese baile de opuestos, de ese yin-yang que es el mundo, ¿no? Veíamos en este símbolo ancestral que es la letra Wang, el símbolo del rey pontífice, que hay tres trazos horizontales: el cielo, que es el de arriba, el hombre, que es el intermedio, y la tierra. Y luego tenemos el Tao, que es la vía, ¿vale? Que es ese camino ascendente que lo que hace es conectar esos tres estados.
Pero para que el hombre sea capaz de unificar el cielo y la tierra y ser ese pontífice, ese político o ese pontifex, ese emperador, que es capaz de conectar lo inferior con lo superior, tiene que dejarse iluminar por lo divino, tiene que ser yin ante la divinidad, tiene que ser puro para poder ser un canal a través del cual las influencias celestes se hagan presentes en la tierra y en el estado humano. Es decir, tiene que estar en ese centro, en ese Chong-Yong, que vemos que si yo quito la tierra y si yo quito el cielo, lo que nos queda no es otra cosa que una cruz, porque la cruz cristiana, igual que el Wang taoísta, no son símbolos que pertenezcan a una sola tradición, sino que son símbolos universales porque son pistas al final que nos ofrece la divinidad para encontrarle en el caos que supone el mundo manifestado, y sobre todo el mundo manifestado en una etapa de necedad como es la moderna. Vamos a leer algunas píldoras de sabiduría más de las que nos encontramos en el Tao Te Ching y cerramos ya el vídeo para que no se nos vaya de longitud, ¿no? Vamos a ver otra alusión a la acción no actuante de los taoístas, y se nos dice en Tao Te Ching, nos dice Lao Tse, el Tao permanente no actúa. Si los señores y monarcas son capaces de conservarlo, los infinitos seres se reformarán por sí solos. Si una vez reformados brotan en ellos deseos, reprímaselos con el leño sin nombre. También es menester saber contentarse. Del saber contentarse nace la calma y la espontánea estabilidad de los infinitos seres. Vemos que lo mismo de antes, ¿no? Que veíamos en Chuang Tzu. Si el monarca, si el emperador, si el pontífex es al menos el hombre verdadero, porque al final el monarca debía al menos haber llegado a ese nivel de Chen Yen, ¿vale? De hombre verdadero, es decir, ya una jerarquía taoísta bastante elevada, pues iba a gobernar de una manera sabia, porque él mismo era sabio, ¿no? Y se dejaba iluminar por esa sabiduría del cielo, ¿no? Entonces, como mínimo, tenía que ser el hombre verdadero, tenía que estar en ese Chong-Yong, en ese centro de la cruz que veíamos en el símbolo Wang. ¿Qué menos que eso? Y si pudiera ser el Cheun-Yen, el hombre trascendente, mejor todavía. ¿Cuán lejos de eso vemos a los políticos actuales, donde la necedad y el analfabetismo más absoluto son la norma, ¿no? Y así nos va en las sociedades donde se ha perdido de vista el cielo y donde ya la sabiduría, entre comillas, de las personas, que ya no es metafísica, que ya no es espiritual, que ya no es sabiduría, pues nos lleva a lo terrenal, donde los hombres al final son perros de presa, que lo único que buscan son sus deseos y llevan a las sociedades a la perdición, ¿no? Esto lo vemos en el taoísmo repetidas veces en todos los textos de la sabiduría taoísta, como el Li Qi, como los textos de Chuang Tzu y como en el Tao Te Ching, ¿no? Nos dice también que actúa sin actuar, practica el no actuar, el no estar aferrado con deseo a los frutos de la acción. Ocúpate en no ocuparte en nada, saborea lo que no tiene sabor, tanto en lo grande como en lo pequeño. Cuando se tiene todo por fácil, por fuerza se encuentra todo difícil. De ahí que el sabio lo tenga todo por difícil y así nunca tropiece con dificultades. Vamos a leer, podríamos hablar de cosas metafísicas, pero lo vamos a dejar porque se nos va a ir el vídeo, se nos va a quedar muy largo. Vamos a hablar de los deseos, que este fragmento también es bastante revelador con respecto a los deseos. Nos dice que no hay mayor mal que dejarse arrastrar por los deseos. No hay mayor desgracia que no saberse nunca contento. No hay defecto más doloroso que la ambición. Por eso el contento del que sabe contentarse es contento perdurable. Tenemos que ver que esto además es una doctrina secreta, que no es para todo el mundo, que es para una élite, ¿vale? Que incluso en aquella época en la que el Tao Te Ching se pone por escrito, esto ya estaba restringido a una élite. Evidentemente el hombre ordinario aquí no va a encontrar nada, porque es ese Sudra del hinduismo que solo piensa en sexo, comida y dinero, y que esto le va a sonar, nunca mejor dicho, a chino, ¿no? Sé bueno con quienes lo son contigo y también con quienes no lo son.
así harás a los hombres mejores. Sé leal con quienes lo son contigo y también con quienes no lo son, y así harás a los hombres más leales. El sabio vive en el mundo en un sobrio no actuar. Gobierna el mundo con una simpleza cabal, y las gentes del pueblo fijan en él sus ojos y él los trata a todos como a niños. Esta es probablemente mi parte favorita del Tao Te Ching, cuando nos dice que las palabras verdaderas no son gratas. ¿No son gratas para quién? Para el ego, ¿vale? Porque esa sabiduría es dura para el ego, ¿vale? Porque tiende a disolver el ego, como veíamos en el sufismo, como nos decía Ibn Arabi, y entonces el ego tiende a rebelarse, ¿no?, de manera luciferina contra esa sabiduría trascendente que nos muestra el taoísmo. Las palabras verdaderas no son gratas para el ego. Las palabras gratas no son verdaderas. El saber no es erudición, el erudito nada sabe. Digamos que el erudito podría ser ese paso intermedio que representa el confucianismo, que es una sabiduría más profana, más terrenal, ¿no? El erudito nada sabe. El bien no es lo mucho no es bueno, el sabio no acumula, obra enteramente para los otros y posee cada vez más, lo da todo a los demás y tiene más cada vez. De ahí el Tao del cielo, traer por provecho y no daño, y el Tao del hombre, actuar y no contender. Vamos a ver, porque esto también se parece mucho a la parábola del sembrador, de la que hablábamos en el vídeo sobre la iniciación, que dice que un letrado superior oye hablar del Tao y lo practica con diligencia. Un letrado mediano oye hablar del Tao y tan pronto lo guarda como lo deja. Lo practica, pero luego no es constante, ¿no? No es disciplinado. Y un letrado inferior oye hablar del Tao y hace gran mofa de él. Si no se mofara, no podría ser tenido por el verdadero Tao. Esto es como la parábola del sembrador. Cristo dice que los que oyen la palabra de Dios, en la mayoría el grano cae en medio y se lo lleva el aire o se lo comen los pájaros, porque no hace efecto, porque es ese sudra, que esa enseñanza espiritual no penetra, porque son los hombres que están en lo exterior, en lo vulgar, en lo terrenal, en lo mundano, ¿no? Y luego hay otros que, según su grado de profundidad, va más hacia el interior, pues son capaces de practicarlo de una manera media o practicarlo y dejarlo de manera alternativa, pero el letrado superior oye esa verdad, se da cuenta que es la verdad, le penetra y le transforma por completo y le hace salir de su humanidad a largo plazo. El que llegue, que serán muy pocos, ¿no?, como Parsifal, solo uno, a ese ser, ese Cheunyen, que es ese ser que ya trasciende completamente su humanidad, ¿no? Y vamos a terminar con un pasaje metafísico sobre el que meditar. No se entiende a la primera, pero todo lo que se entiende a la primera no es algo que merezca la pena, ¿no? Nos dice el Tao que el Tao Te Ching, el Tao que puede expresarse no es el Tao permanente. El nombre que puede nombrarse no es el nombre permanente. El no ser es el principio del cielo y de la tierra. El ser de los infinitos seres es madre. Por eso, con el permanente no ser se contempla la esencia escondida del Tao. Con el permanente ser se contemplan meros indicios del Tao. Estos dos, el ser y el no ser, tienen el mismo origen aunque diferentes nombres. Tanto al uno como al otro puedes llamarlos misterio. Misterio de los misterios. Llave de toda mudanza. ¿Qué nos dicen los taoístas? Este carácter enigmático del taoísmo. El que conoce el Tao no habla de él. Y el que habla de él no lo conoce, ¿vale? Porque es algo que no se puede expresar con palabras, como vimos en el vídeo sobre Buda, ¿no? Buda al final es el Shakyamuni, el Muni o el Mauni, el que está en silencio, porque ya ese conocimiento trascendente que tiene es difícilmente expresable en palabras, ¿no? Ya supera los nombres y las formas nama, rupa, como nos dicen los hindúes. Es una sabiduría trascendente que solo mediante la compañía de un maestro, como veíamos en Bruce Lee, por la emanación del maestro y por la gracia del cielo, se puede obtener, pero es difícilmente traducible en palabras humanas, ¿no? Entonces aquí se nos habla del no ser y del ser. Vamos a terminar con esto porque esto es enigmático. El ser es nuestro Dios.
Sería el Dios creador, el Ishwara de los hindúes o el Tai Chi de los taoístas. Es el ser. El no ser es el Wo Ki, que es el que no se ve modificado de ninguna manera ni se implica con su acción no actuante, permanece en lo no manifestado, inmutable, absoluto ante esa creación que es fruto de él, pero en la que él no se mezcla, ¿vale? Es como Bruce Lee cuando nos dice que él no da el golpe, sino que el golpe se da solo. Me desapego de la acción porque esa es la acción del cielo, es una acción no actuante, es la acción del no ser, del Wo Ki, está fuera de la manifestación y no se mezcla. El que se mezcla es el ser, que también es no manifestado, pero que en él tiene la potencialidad de la manifestación, es el ser creador. Y entre el ser y el no ser, entre el Tai Chi y el Wo Ki, forman el Tao, que es el todo, ¿vale? El Tao es el todo, por eso es inexpresable, porque abarca el todo, tanto el ser como el no ser. Con este texto enigmático, con esta metafísica superlativa de los taoístas, pues nos quedamos en este vídeo en el que hemos intentado de una manera resumida y sintética hablar del taoísmo, que es un tema por su propia naturaleza infinito y muy complejo de abordar. Y sin más, os emplazamos a próximos vídeos y os mandamos un fuerte saludo, amigos.